Bien, ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Isaías 39, del 1 al 8. Y vamos a esta cuarta entrega de esta serie titulada así, La batalla por la verdad. Y yo he titulado en esta mañana la predicación como un subtítulo, le he puesto el hiperindividualismo. El hiperindividualismo. Y para esto voy a utilizar Isaías 39, del 1 al 8, pero solamente manténganlo ahí abierto, todavía no lo vamos a leer. Pero quiero que, hermanos, reflexionar un poco sobre lo que hemos estado estudiando. La semana pasada nosotros reflexionábamos ahí en la palabra de Dios, en lo que dice en Santiago capítulo 3, del 15 al 17. La semana pasada vimos eso. Y ahí en aquella ocasión yo les platicaba a través de la palabra de Dios que existen dos tipos de sabiduría. La sabiduría celestial, lo que dice Santiago, y la sabiduría terrenal. Y Santiago en ese pasaje da características de cada una de ellas. Dice, la sabiduría terrenal es envidiosa, está llena de ambiciones egoístas, es animal, es perversa, es diabólica. Es lo que dice Santiago acerca de la sabiduría terrenal. Y Santiago dice, pero la sabiduría celestial, o sea, la sabiduría que viene de parte de Dios, esta es pura, es pacífica, es amable, es buena, es llena de misericordia. Entonces Santiago hace un contraste entre las dos clases de sabiduría celestial y sabiduría terrenal. Fuente. Santiago dice, la sabiduría celestial proviene de Dios. La sabiduría terrenal es producto del ser humano. Entonces la fuente de ambas sabidurías es diferente, es distinta. La sabiduría celestial proviene de Dios y la sabiduría terrenal proviene de nosotros como seres humanos. Y también Santiago nos va a decir el resultado, ¿qué produce cada una de estas sabidurías? Y Santiago va a decir, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios produce en nosotros buenas obras o buenos frutos, y la sabiduría terrenal produce confusión o desorden. Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces, si ustedes no vinieron, pero quieren verlo, ahí está en YouTube, pueden observarlo. Hablábamos acerca de las inteligencias artificiales. Porque utilicé este pasaje yo para de alguna manera aplicarlo a lo que estamos viviendo actualmente como seres humanos. El auge de las inteligencias artificiales. Y yo les decía la semana pasada, las inteligencias artificiales son una buena herramienta, pueden ser una buena herramienta. Yo las uso. Cada ratito, si no preguntan a mi esposa. Ella sabe, ¿verdad?, que utilizo las inteligencias artificiales. Pero hermanos, el peligro que corremos muchas veces es que olvidamos que las inteligencias artificiales son el producto de la creatividad humana, son producto de nosotros las hemos creado. Bueno, yo no soy tan inteligente, pero los programadores, pero me estoy refiriendo a los seres humanos. Los seres humanos, o sea, nosotros hemos producido, hemos creado esas inteligencias artificiales. Pero tristemente muchos llegan a pensar y llegan a poner al nivel de Dios a las inteligencias artificiales porque creen que son perfectas, porque creen que no se equivocan, porque creen que siempre dicen la verdad. Llegan a creer que son omniscientes, omnipotentes y omnipresentes, básicamente las cualidades de Dios. Algunos las ven como su nuevo Dios e inclusive les confían las decisiones de sus vidas. Oye, ¿qué tengo que hacer? Tengo este escenario, tengo este otro escenario, ¿qué me recomiendas tú? Y si la inteligencia artificial dice, haz esto, ella me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Algunos analistas, hermanos, nos advierten que las nuevas tecnologías nos van deshumanizando poco a poco, porque nos vamos quedando sin la capacidad de pensar, sin la capacidad de decidir, sin la capacidad de reflexionar, sin la capacidad de ser creativos, de socializar y de relacionarnos profundamente. En otras palabras, y discúlpenme la expresión, pero nos estamos volviendo más mensos. No sé, espero que me entiendan. Porque le empezamos a confiar todo a la inteligencia artificial y ya no razonamos, ya no pensamos por nosotros mismos, ya no tomamos decisiones. Por eso, hermanos, en esta serie de predicaciones hemos estado indagando, ¿verdad? Hemos estado inquiriendo, examinando cómo aplicar esta sabiduría que dice Santiago, esta sabiduría que procede de Dios con la actualidad que nosotros estamos viviendo día a día. Yo les he dicho ya anteriormente que aunque actualmente no tenemos una guerra con armas, sí tenemos una guerra por las ideas, donde se nos busca imponer un relato según el cual todo puede ser verdad si es que es lo que a ti te agrada.
si es lo que a ti te hace sentir mejor, si eso es lo que a ti te llena, si eso es lo que a ti te completa, eso para ti es verdad, sin importar lo que diga Dios. Mientras tú te sientas bien con aquello, eso es verdad. Ese es el relato que se nos ha tratado de imponer. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios es que existe una verdad. Esa verdad está en Dios. Y Dios nos la ha revelado a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Entonces, en este día, hermanos, vamos a reflexionar sobre otro tema que yo considero también importante, actual, en nuestros días. Una mentira, otra mentira que se nos ha presentado a nosotros como una verdad. Fíjense, esta mentira es de que en este mundo solo debe de importarte tu vida y no la vida de los demás. Esa es otra mentira que nos han hecho creer. Que en este mundo solamente te debe importar tu vida y no debe importar la vida de los demás. Vive para ti, trabaja para ti, gasta para ti. Bueno, si han escuchado esto, no lo han escuchado, pero lo vivimos. No. Vive para ti, trabaja para ti, gasta para ti. Y con esto yo me estoy refiriendo al hiperindividualismo. Eso es el hiperindividualismo, hacer del yo un Dios. Yo soy Dios. Es una cosmovisión donde la autonomía personal, la autoexpresión y la autogratificación se convierten en el sentido de la vida. Fíjense bien, es como dice un analista, la necesidad de resolver a la persona por encima de la comunidad, en consecuencia, privilegiando el corto plazo sobre el largo plazo. Es una filosofía que nos influye a creer que lo único que importa en esta vida es uno mismo y sus propios intereses. Eso es el hiperindividualismo, creer que nada más importo yo y nadie más. Eso es. Y creemos, hermanos, yo considero que nosotros como cristianos consideramos que no participamos en el hiperindividualismo. Pero si luego pensamos bien, en realidad muchas veces somos parte de él. Es uno de mis motivos al dar este tema. Espero yo llevarnos a reflexionar en ello. Que logren ver quizás estas características o cualidades, o que logren detectar alguna de estas cosas quizás en su vida, para que el Señor transforme esas áreas de nuestra vida que tienen que ser transformadas. Miren, hermanos, estamos tan sumergidos en esta dinámica de vivir de la vida que quizás no logramos ver esta realidad. Pero yo creo que con algunos ejemplos les puedo ayudar a que empecemos a meternos un poquito en el tema, en el asunto, en el problema. Siempre los ejemplos son buenos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Leandro. Quiero que nos demos cuenta de cómo con estos ejemplos concretos podemos entender la crisis en la cual nosotros nos estamos sumiendo. Por un lado, hermanos, podemos verlo de esta manera, la deuda de los Estados Unidos de América. Aunque podemos utilizar la deuda de cualquier país, pero estamos en este país y utilicemos como ejemplo la deuda de Estados Unidos de América. ¿Saben ustedes que cada ciudadano de este país debe $109,000? Esa es la deuda pública de Estados Unidos. Cada ciudadano de este país, y ya como que no soy ciudadano, ¿verdad? Cada ciudadano de este país debe alrededor de $109,000. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿a quién se lo debe? Bueno, los gobiernos entran en deuda cuando ellos no pueden pagar con lo que recaudan a través de los impuestos el funcionamiento del gobierno, la construcción de infraestructura, carreteras, hospitales, todo ese tipo de cosas. Cuando el gobierno no puede pagar con los impuestos, las pensiones, los programas sociales, todas esas cosas. Entonces, ¿qué creen que hace el gobierno? ¿Ustedes creen que los gobiernos suben los impuestos? Algunos sí, pero eso es muy impopular. Entonces, lo que prefieren hacer los gobernantes es ir a pedir un préstamo al banco para pagar todas estas obligaciones. Pero ¿quién cree que va a pagar esa deuda? Bueno, a lo mejor nosotros no, porque el gobernante de este tiempo lo hizo. Pero la siguiente generación. Así que la han vivido por muchos años. Van y piden un préstamo al Banco Central de Estados Unidos, pagan lo de hoy, pero ya dejan endeudada a la siguiente generación. Y esa deuda que en un principio era más corta, quizás $5,000 por ciudadano, ha ido aumentando al punto de ahorita ser $109,000 por ciudadano aquí en Estados Unidos de América. Por eso actualmente Trump tiene una guerra ahí con Jerome Powell, que es el presidente, ¿verdad?, de la Reserva Federal, para que baje las tasas de interés y así poderse endeudarse más para pagar la deuda que ya se está venciendo. ¿A quién le debe Estados Unidos esta deuda? Bueno, hay países que compran esta deuda: Alemania, Inglaterra, Japón, Canadá, China. De hecho, China y Japón son los que tienen más cantidad de deuda comprada de Estados Unidos.
Ellos están comprando, ¿verdad? Ellos son los que prestan, por así decirlo, el dinero a Estados Unidos. De alguna manera, hermanos, todo esto es una manera de aventar el problema para el futuro. Yo vivo bien, hay prosperidad en mi época, le aviento dinero a la población para que esté contenta conmigo, y lo del futuro, hay ellos que se rasquen con sus propias uñas, ¿verdad? A ver cómo lo hacen ellos allá. Yo solamente pienso en el hoy. Otra cosa, hermanos, hablando un poquito acerca de la distribución de la riqueza, que aparece aquí en la diapositiva. ¿Saben ustedes que la edad promedio de quienes pueden comprar una casa aumentó de los 28 años a los 38 años en los últimos años? En otras palabras, cada vez está siendo más difícil que las nuevas generaciones puedan comprar una casa en una edad temprana, en una edad joven. De los 28 años, que era el promedio en los que la gente empezaba a comprar su casa, que tenía la capacidad para comprar sus hogares, ahora hemos pasado a los 38 años en promedio. Yo platico con uno de mis compañeros, hay un amigo mío, allá de Oaxaca, de más o menos la misma edad, es como 2 años más chico que yo, y siempre nos mandamos así este tipo de memes y videos y cositas así. Y decía, yo a tu edad, bueno, decimos, mi papá a mi edad ya tenía casa, ya tenía esto, y yo, mira, siempre nos mandamos ese tipo de imágenes. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de mi papá. Cuando yo nací, y más adelante, yo estaba un poco joven, no sé, unos 8 o 7 años, mi papá ya le había comprado casa a mi abuelita, o sea, a su suegra, había comprado el negocio de él, donde pone su taller de bicicletas, y había comprado un hogar donde nosotros vivíamos, propiedades. 3 propiedades, y yo estaba todavía pequeño. Y le pregunté a mi papá, papá, ¿por qué? ¿Cómo pude hacerlo? Y mi papá me dijo, hubo una época, me dijo el papá, en el que el Banco de México te regresaba el 100% de lo que tú ponías ahí. O sea, los intereses se fueron al doble. Tú ponías ahí 100,000 pesos y el banco te daba 200,000 pesos. Yo me quedé impresionado. No me quedé con la duda y le pregunté a la inteligencia artificial. Y le pregunté, ¿es cierto esto? Y me dijo que sí, en 1980, yo nací en el 85. Quiere decir, mi papá me tuvo a mí a los 45, quiere decir, mi papá a los 40, 35 años por ahí, hizo este tipo de movimientos, agarró su dinero, vendió una propiedad que él tenía, la metió al banco y el banco se la duplicó y fue compró otras propiedades. Pero son épocas, hermanos. Esta cuestión de por qué los jóvenes ahora se las están viendo más negras para comprarse una propiedad. Esto es a causa de varias razones. Por un lado, el precio de la vivienda ha aumentado considerablemente mientras que los salarios se han estancado. Vemos también a generaciones mayores que obviamente con el fruto de su trabajo alcanzaron una estabilidad económica notable, pero las generaciones más jóvenes luchan con una ansiedad creciente por alcanzar los elementos más básicos de la vida adulta: casa, trabajo, familia. ¿Por qué no se casan los jóvenes hoy? Porque está muy caro casarse. Es lo que he escuchado muchas veces. Es que está caro casarse, hermano. ¿Por qué no tienen hijos los jóvenes? Es que está caro tener hijos, hermano. Está caro. Es una realidad, es un problema, hermano, real. Es una realidad. Y miren, yo lo digo con tristeza. De la iglesia de la cual yo salí de pequeño, o en la que yo asistí desde pequeño, yo recuerdo que las bodas ahí se realizaban completamente en el templo. Ahí íbamos, ahí estaba el pastor, se hacía un culto, hacíamos una comida en el salón social y ahí se hacía todo. Después por ahí a alguien se le ocurrió hacer el evento, el culto en la iglesia, pero luego hizo un salón. Y está bien, ¿verdad? Pues a lo mejor dice la gente no cabe en el salón social, vamos a un salón. Pero poco a poco los salones fueron cambiando. Al principio fue un saloncito, luego fue un jardín, luego fue un salonzote. De tal manera que ahora las bodas ya más es como un símbolo de estatus, a ver quién puede pagar la boda más cara. Y ahí se demuestra el nivel que cada uno tiene. Qué triste, qué triste. Vemos cómo se ha metido en el cristianismo estas ideas del mundo. Yo digo que nosotros si hacemos aquí bodas debemos hacerlas como las de los pueblos, ¿no? Pues nomás traigas a la novia, dale el anillo y aquí nos encargamos de todo lo demás. Ahí les hablo, ¿no? Los que no se han casado. No, es en serio, hermanos. Es en serio. Los jóvenes están luchando con esto. ¿Por qué no se independizan los jóvenes? ¿Por qué siguen hasta los 30 años con sus papás? ¿Porque no quieren irse? ¿Porque no quieren? ¿Es en serio porque no quieren irse? Porque no alcanza.
O dice, porque no quiere trabajar. Fíjense, hermanos, aquí tengo una gráfica, a lo mejor no la alcanzan a ver todo por el tamaño de la letra, pero es más o menos cómo está distribuida la riqueza actualmente entre las diferentes generaciones. La primera generación, que es la generación silenciosa, que son los que nacieron antes de 1946. Ellos son aproximadamente ahorita el 4% de la población aquí en Estados Unidos, solamente es una gráfica aquí en Estados Unidos. Ellos poseen actualmente el 8% de la riqueza aquí de Estados Unidos. Luego sigue la generación de los baby boomers, los que nacieron en 1946 a 1964, son como el 20% de la población, ellos tienen el 50% de la riqueza de todo Estados Unidos. Luego sigue la generación X, que son también como el 20%, ellos tienen el 30%. Siguen los millennials, del 81 al 96, otra vez el 20% y solamente tienen el 11% de la riqueza. La generación Z, ustedes son como de la generación Y, yo creo, ¿verdad? No sé, todavía no empiezan aquí en esta gráfica. Fíjense, la generación Z, del 97 al 2012, que son el 20% aquí de Estados Unidos, y solamente tienen el 1% de la riqueza. Uno lo entiende de alguna manera porque dice, bueno, conforme vas trabajando, vas acumulando, vas juntando por el retiro y por eso la riqueza se va acumulando. Pero miren, toda la cuestión que viene más adelante. El 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero se está concentrando en pocas manos. Los más ricos, que apenas son, si los sumamos a todos ellos, son apenas el 1% de la población mundial, tiene el 50% de toda la riqueza mundial. ¿Qué hacen con tanto dinero? ¿En serio? ¿Qué hacen con tanto dinero? ¿Es ético? ¿Es moral? La crisis ambiental que nos rodea, fíjense, el modelo de consumismo desenfrenado que sostiene nuestro estilo de vida está agotando los recursos no renovables a una velocidad alarmante, comprometiendo el futuro de nuestros hijos. Este modelo que tenemos, ¿no? de consumir. De hecho, cuando estábamos viendo los libros proféticos, en el Día del Señor, ¿se acuerdan ustedes? Que veíamos a las potencias mundiales, una de ellas Babilonia, no sé si ustedes lo recuerdan, y que veíamos cómo la naturaleza se quejaba y le clamaban a Dios. La naturaleza solamente es una metáfora que utiliza la Biblia, es una figura. Los árboles diciendo a Dios, sí, Dios, ya ven a castigar a Babilonia porque están acabando con los bosques. Porque está hablando acerca de ese consumismo que daña, ¿verdad?, el medio ambiente. Cada año los científicos calculan que el día del sobregiro de la Tierra, o sea, el momento en el que ya la Tierra no va a producir elementos naturales a la misma velocidad que nos los gastamos, está más cerca. Y siempre que hacen el cálculo, se acerca ese mes, se acerca ese año, se acerca ese año, se acerca ese año. Lo que yo quiero, hermanos, que veamos en esta mañana, ya sé que les puse estos datos, ya se les pusieron los pelos de punta, ¿no? Lo que yo quiero que veamos en esta mañana es que estos indicadores no son simplemente problemas económicos o políticos, son síntomas de una profunda crisis espiritual. Es un asunto espiritual. Revelan una mentalidad que ha adoptado consciente o inconscientemente un lema devastador: mientras yo esté bien, que los del futuro se hagan garras. Mientras yo esté bien, que los demás se rasguen con sus propias uñas. Eso es algo que se ha estado metiendo. Para confrontar esta ideología, vamos a este pasaje del Antiguo Testamento, que puede parecer una simple anécdota histórica sobre un rey de Judá. Pero yo les pido que cuando lo vayamos leyendo, no lo lean simplemente como un pasaje de la Biblia. Traten de leerlo como un espejo que refleja la condición de nuestro propio corazón. Piensen un poquito en las palabras que aparecen aquí en este pasaje. Isaías 39, del 1 al 8, dice la palabra de Dios así: en aquel tiempo, ahí está canijo ese nombre, ¿no? En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces:
¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, fíjense bien, aquí pongan atención. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos, vean bien, de tus hijos que saldrán de ti, y que tú habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Voy a repetir esto último. De tus hijos que saldrán de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Serán esclavos, serán siervos del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Eso es lo que pensó el rey Ezequías. No sé si lo han entendido completamente. Si no, ahorita se lo voy a explicar, no se preocupen. Miremos, para entender un poquito la magnitud de lo que está sucediendo aquí, necesitamos un poquito del contexto. Lo que está sucediendo aquí no es un día como cualquier otro en la vida del rey. De hecho, Ezequías, si ustedes pueden leer ahí en sus Biblias, en sus casas, pueden leer el capítulo 37 y capítulo 38 de Isaías, que son elementos importantes para entender esta parte de la historia. En el capítulo 37, la potencia mundial del momento, que es Asiria, llega para conquistar a Jerusalén. Están a la puerta de entrar de Jerusalén, solamente los separa la muralla. Entonces viene el ejército asirio, la potencia del momento, hermanos, y quiere capturar a Jerusalén. El rey Ezequías está dentro de Jerusalén, en el palacio del rey, junto con todo su séquito. Está también toda la gente que vive en Jerusalén. Y entonces Ezequías va y le pide a Dios que los libere de los asirios. Va y dice, Ezequías se arrepiente y va con Dios al templo y le dice, Señor, por favor, cuídanos. Mira, has escuchado lo que está diciendo esta persona de Asiria, que dice que sus reyes son más buenos que tú, sus dioses son más poderosos que tú. Por favor, demuéstrales que están en lo incorrecto. Y entonces Dios, dice la palabra del Señor, que aquella noche envió a su ángel. El ángel de Jehová vino y mató a 185,000 asirios en la noche. Isaías capítulo 37. Y entonces los asirios huyeron. Entonces Ezequías vio que Dios lo liberó de la potencia del momento, de Siria. Ezequías lo vio. Luego en Isaías capítulo 38, dice la palabra de Dios que el rey Ezequías enfermó gravemente, a punto de morir. El profeta Isaías va y lo visita, y el profeta Isaías le dice, Dios me envió a mí con este mensaje. Tus días en la tierra van a terminar. Arregla todos tus asuntos para que te puedas ir en paz. Esto entristeció mucho a Ezequías. No quería morir. Entonces Ezequías se pone a llorar, le pide a Dios por favor que le conceda vivir, que le conceda su sanidad. Dios le concede la sanidad y no solamente eso. Dios le concede que viva 15 años más de vida. 15 años más de vida le concede Dios a Ezequías. Entonces Ezequías tiene dudas de la palabra de Isaías, de la palabra de Dios, y dice, bueno, pero ¿qué señal? ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto que tú dices, Isaías, es verdad? Entonces dice, bueno, vas a ver que el reloj, en aquel tiempo eran los relojes de sombra, y vas a ver que la sombra del reloj va a retroceder 10 grados. Es algo imposible prácticamente, solamente el que lo puede hacer es Dios. Y efectivamente, la sombra del reloj retrocedió 10 grados. Entonces, Ezequías había visto eso. Entonces llegamos aquí, ahora sí al capítulo 39, y dice la palabra de Dios que otro rey importante, el rey de Babilonia, la siguiente potencia, era una potencia emergente, la potencia más importante de la época era Siria, pero Babilonia venía emergiendo, venía a ser como el rival. Si lo podemos poner en nuestra época, pues diríamos, bueno, Asiria sería Estados Unidos y India sería Siria, o sea, una potencia que va a ir subiendo. Pero la potencia del momento pues es Estados Unidos. En aquel momento la potencia era Siria y Babilonia venía aumentando. Pero entonces el rey de Babilonia manda mensajeros a Judá para que visiten al rey Ezequías. Dice la palabra de Dios porque se enteraron de que había estado enfermo
Pero no solamente por eso, hermanos. ¿Ustedes creen que si la sombra del reloj retrocedió 10 grados, los demás no se dieron cuenta? Los babilonios eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos, bueno, también eran astrólogos, pero los astrónomos de Babilonia. Ellos se dieron cuenta de esto. Es obviamente que la gente estaban, los científicos de aquella época, con sus limitaciones, estaban indagando, ¿qué habrá sucedido? ¿Cuándo se había visto que la sombra del sol retrocediera? Es imposible. ¿Qué deidad, qué Dios puede hacer esto? Pero también se enteraron de que Ezequías, el que estuvo a punto de morir, de pronto el Señor lo sanó. Entonces, el rey de Babilonia manda mensajeros y llegamos a Isaías capítulo 39. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando llegaron los mensajeros a la casa de Ezequías? Era un momento para que Ezequías dijera, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios es que yo estoy de pie. Era un momento oportuno. Estaban ahí puestos ellos, porque ellos estaban buscando precisamente por qué es que Ezequías había mejorado. Pero ¿qué hizo Ezequías en cambio? Lo leímos. Es la palabra de Dios que les abrió, se regocijó con ellos y luego les mostró todos los tesoros que tenía en su palacio. ¿Saben por qué hizo esto Ezequías? Porque como Babilonia era la potencia que estaba aumentando, y como él sabía que Asiria era su enemigo, él dijo, bueno, si yo les muestro a ellos los tesoros que yo tengo, los voy a convertir en aliados míos. Y así si Asiria me quiere atacar, yo le puedo decir a Babilonia, hey, ayúdame, mira, aquí tengo con qué pagarte. Aquí tengo con qué pagarte. Con esto Ezequías estaba demostrando que en realidad no confiaba completamente en Dios. Dios, que ya lo había liberado en Isaías capítulo 37, ya lo había liberado de Asiria, y ahora de pronto Ezequías duda de Dios y le muestra todos los tesoros al rey de Babilonia. Y entonces Isaías le dice, bueno, eso que acabas de hacer fue tu perdición, porque los de Babilonia han visto tus tesoros y ahora los van a querer. Y van a venir y se van a llevar a tus hijos. Tu dinastía va a terminar y tus hijos van a ser esclavos de ellos. Pero lo triste, hermanos, de aquí son las palabras de Ezequías. Podemos ir, por favor, leando la última diapositiva, el versículo 8, por favor. Las palabras de Ezequías. A lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Es lo que se dice en Ezequías. Bueno, lo que tú me dices está bien, porque mientras yo estoy vivo, no vamos a seguir en paz y tranquilidad. Pero eso que me estás diciendo, de que van a venir y me van a conquistar, de que se van a llevar a mis hijos, eso va a pasar en el futuro. Pero al menos en mis días va a haber paz y tranquilidad. No dice Ezequías de una manera tan triste, ¿no? Son sus hijos los que van a ir al cautiverio. ¿Quién de ustedes podría decir esto a sus hijos? Yo creo que ninguno. Yo no diría eso por mis hijos. Al contrario, yo quisiera, ¿no?, dejarles a mis hijos algo con lo que ellos puedan continuar. Pero hermanos, sería muy fácil para nosotros juzgar a Ezequías 2700 años después. Pero saben que esa mentalidad de Ezequías está en nuestros días. Es la mentalidad que está en nuestros días. Mientras yo viva bien, que los demás no me importan. Miren, vamos a ver la siguiente diapositiva para que veamos cómo se manifiesta este espíritu de Ezequías en nuestros días. Por un lado está el consumismo. Nuestra cultura nos enseña a ver nuestras posesiones no como una herramienta para la gloria de Dios, ni tampoco para usarla para el bien de los demás, sino que exactamente como el tesoro de Ezequías son símbolos de nuestro estatus, nuestra seguridad y nuestra identidad. Es lo que Ezequías hizo aquí. Quiso mostrarles a los de Asiria, a los de Babilonia, cuánto tenía él, símbolo de su estatus, de su seguridad, de su identidad. El consumismo, como señala el sociólogo Bauman, erosiona los lazos sociales y fomenta una sociedad líquida, donde todo, fíjense bien, incluso las relaciones humanas se vuelven desechables y reemplazables cuando ya no satisfacen nuestras necesidades personales. Somos entrenados para acumular, no para invertir, para consumir y no para cultivar.
O sea, inclusive el consumismo, es lo que está diciendo aquí, está tan permeado en nuestras vidas que las relaciones humanas se vuelven así, desechables. Porque vivimos el consumismo en todas las áreas de nuestra vida. Por otro lado, se erosiona la responsabilidad comunitaria. El hiperindividualismo debilita todas las instituciones que requieren sacrificio, compromiso a largo plazo y la sumisión de yo a un bien mayor. Vemos sus efectos en la fragilidad del matrimonio. La fragilidad del matrimonio, en la desintegración de la familia, en la falta de compromiso con la iglesia local y una apatía cívica. No hay un sentido de pertenencia, no hay un sentido de comunidad. Fíjense bien, hablando un poquito de estos temas, cómo nosotros conocemos, ¿no? Cómo el cristianismo se ha convertido también en un objeto de consumo. Voy a ir a la iglesia en la que yo me sienta bien. Y voy a estar ahí mientras me sienta bien. Pero si ya no me siento bien, entonces ahora, no, llevo una iglesia nueva, mejor me voy a aquella. Porque tiene las bancas nuevas, ¿no? No sé, tiene el aire más fresco. Y lo vemos como un objeto de consumo. Ya no hay un compromiso. Ya no hay un sentido de que pertenezco a una familia. Soy parte de una comunidad. La tiranía también de lo inmediato. Nuestra cultura digital y económica nos entrena para la gratificación instantánea. Queremos todo ahora, con un clic. Esta impaciencia hace que el concepto de sembrar para que otros cosechen, de trabajar por un legado que no veremos, parezca ilógico y absurdo. Hemos perdido la noción de construir para las generaciones futuras. Qué triste esto, ¿eh? Lo he escuchado de cristianos. Cuando de pronto uno les habla acerca de estas cuestiones. Y ellos dicen, no, pues que ellos hagan como yo. Yo me esforcé mucho. Y yo estoy seguro que se esforzó, no digo que no. Pero ¿a poco no le hubiera gustado a usted que alguien le echara la mano? ¿No les hubiera gustado? Yo digo que sí, a todos les hubiera gustado eso. Que alguien nos tendiera la mano. Y aparte, el hecho de nosotros decir, es que me esforcé mucho, estamos olvidando que muchas veces en ese camino, en realidad, el que estuvo allá atrás fue Dios. Yo puedo decir eso, con toda seguridad. Por la gracia de Dios. Fíjense, yo después de haber graduado de la universidad, al año, tuve un buen empleo. Que económicamente era muy redituable. Pero, ¿saben por qué fue eso? Porque un hermano me metió. Y ahí, una vez que me metió, ya pude yo avanzar. Pero hay muchos que no tienen ese apoyo. Y yo lo he vivido también como pastor. El apoyo que dan los hermanos. Pero yo digo, este apoyo no debe ser solamente para el pastor. Pero entre todos somos una familia, ayudarnos unos a los otros. ¿Cómo podemos hablar un poquito de esto, hermanos? ¿Cuál sería el antídoto del reino? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Bueno, podríamos irnos al gran mandamiento. La palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo soy importante para mí, si yo me quiero a mí mismo, si yo digo todo para mí, pero la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces también para él. ¿Sí? Y ya cierran sus Biblias, hermanos y hermanos. Fíjense que la otra vez estaba con mi cuñada, él me vio, cuando fuimos ahí a Austin, estábamos con ellos. Llegamos el viernes en la noche, y luego el sábado me despierto temprano, estoy trabajando en la predicación, y mi cuñado se despierta y me ve, y luego se van a la rueca junto con mis hijos, con mi esposa, y me dicen, vamos Jorge, y digo, no, tengo que prepararme para la predicación. Está bien. Y se van ellos, en la tarde salimos, en la noche regresamos, me pongo otra vez a trabajar, y luego el domingo me levanto temprano y sigo otra vez trabajando en la predicación, y luego viene mi cuñado y me dice, Jorge, predícales 15 minutos, te lo van a agradecer. Hermanos, ante esta cultura, producto de la sabiduría terrenal, los cristianos debemos de reconocer que aunque se nos presenta como la verdad, en realidad es una mentira envuelta en un sinfín de cubiertas bonitas para hacernos creer que es verdad. Pero en realidad es egoísmo disfrazado de realización humana.
¿Dónde vamos a ir los creyentes a buscar sabiduría? ¿Al mundo? Vamos a ir a la palabra de Dios. Porque hay dos sabidurías, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la actitud del rey Ezequías? Vamos a la siguiente diapositiva, Leandro, por favor. Miren, hermanos, la palabra de Dios, para Dios, el reino es completamente diferente a lo que ofrece este mundo. El reino es, en primer lugar, es generacional, yo te lo voy a explicar. En segundo lugar es comunitario y en tercer lugar es sacrificial. El Dios de la Biblia no es un Dios de individuos aislados que aparecen y desaparecen, es un Dios de pactos, es un Dios que piensa y actúa en términos de generaciones. Y para ello nosotros podemos ir a Génesis capítulo 12 y capítulo 17, no lo vamos a leer ahorita, solamente yo se lo voy a mencionar, pero ustedes pueden hacerlo en sus casas. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham, yo te voy a bendecir a ti y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios quería que Abraham pasara la bendición de él hacia las siguientes generaciones. No quería Dios que Abraham se quedara solo con la bendición. Abraham, yo te voy a bendecir a ti y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El plan de Dios desde el principio fue multigeneracional y misional. La bendición dada a una generación tenía el propósito explícito de fluir hacia las generaciones futuras y a través de ellas a todo el mundo. Por eso, Dios le da a Abraham una responsabilidad que trasciende su propia vida. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, y después de ti por tus generaciones. La fe, hermanos, no era un asunto privado, era un legado que deberá ser custodiado y transmitido. Pero Dios es un Dios que siempre está pensando en las generaciones. ¿Qué estás haciendo tú para la siguiente generación? ¿Cómo estás construyendo el reino de Dios ahora para que la próxima generación, que le va a tocar una tierra peor que la nuestra, se mantengan firmes en la fe? Yo sé, perdónenme. Primero me pongo a pensar, si este mundo se va a poner cada vez peor para los cristianos, como lo encontramos en la palabra de Dios, y va a llegar un tiempo en el que no vamos a poder comprar ni vender cosas si no tenemos la marca de la bestia. Eso significa que como cristianos todo el tiempo vamos a tener que estarnos apoyando más y más y más y más. ¿Sí me estoy explicando? Porque en la medida que vayamos avanzando, que vayan avanzando los años, este mundo se va a poner peor para los hijos de Dios. Ahorita es una persecución ligera, a través de todas estas campañas que salen en la televisión, todas estas ideas que se están transmitiendo. Pero conforme vayamos acercándonos al final de los tiempos, la tensión se va a hacer mayor. Los cristianos vamos a ser perseguidos. Nos vamos a tener que estar ayudando unos a otros. Si no lo empezamos a practicar desde ahorita, no vamos a estar listos para aquel momento. También, hermanos, es comunitario, ¿verdad? El reino de Dios es comunitario. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 14 al 41. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y luego Pablo va a decir de manera contundente, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nuestra existencia cristiana está conectada a la de otros hermanos y hermanas. No fuimos salvados para vivir aisladamente, hermanos. No fuimos salvados para vivir como cristianos en solitario. Déjenme les digo a los que están aquí en internet, si es que nos están viendo, pero no puedes vivir tu cristianismo sin pertenecer a una iglesia local, porque tenemos que ser parte de una familia. No puedes vivir en aislamiento. La idea de un cristiano como llanero solitario es una contradicción teológica. Pero no solamente eso, hermanos. Pablo ahí en 1 Corintios, hablando de esta comunitaria, este reino comunitario, este reino que es comunidad. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos. Todos los miembros se preocupan unos por otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los demás con él se gozan. ¿Se están dando cuenta de lo que esto significa? Es contrariamente a lo que dice el rey Ezequías: paz y seguridad para mis días. Porque miren, hermanos, el sufrimiento de la próxima generación de creyentes es nuestro sufrimiento ahora. Si estamos conectados a través del Espíritu Santo y
y hay una relación intergeneracional dentro de la iglesia. El sufrimiento de mis hermanos que vienen en el futuro, nosotros ya deberíamos estar nosotros preparándonos para eso. Es nuestro sufrimiento ahora. La lucha de los jóvenes de nuestra iglesia por encontrar un lugar en el mundo es nuestra lucha también. No están solos. No deberían estar solos. La cara que van a llevar nuestros hijos por las decisiones que tomamos hoy es nuestra carga ahora. Porque son parte también de la familia de Dios. No puede haber individualidad en la iglesia porque somos entonces nosotros un solo cuerpo. Y finalmente, hermanos, el antídoto también es el amor sacrificial ejemplificado en Jesucristo. Pablo dice lo siguiente en Filipenses 2, del 3 al 8. Pongan atención, este pasaje es, ustedes, es más, abran sus Biblias por ahí. Filipenses 2, del 3 al 8 y por favor, ahí vemos Leandro. Filipenses 2, del 3 al 8. Porque quiero que lo marquen, hermanos, en sus Biblias. Esto quiero que lo marquen, que reflexionen en él, que piensen en sus casas, que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Filipenses 2, del 3 al 8. Versículo 3 específicamente. Dice Pablo, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. No se ocupen solamente de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Pero Nueva Versión Internacional es más contundente, porque lo dice de esta manera. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Lo subrayaron? Cada uno debe velar no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Se dan cuenta que el reino de Dios es contrariamente a la vida de Ezequías? Va en dirección opuesta. Ezequías dice, bueno, no mío, paz y seguridad en mis días. Pero la palabra de Dios nos dice, no. No solamente vela por tus intereses, vela también por los intereses de los demás. De los demás. Este es un llamado, hermanos, a deponer la tiranía del yo, a destronar el ego y a vivir una vida orientada hacia los demás. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vivamos así? Pensando en los intereses de los demás. Y entonces Pablo dice, ustedes tienen el ejemplo de Jesucristo, el cual siendo Dios, siendo Dios, está en una posición de seguridad, está en una posición de poder, está en una posición de tranquilidad, de comodidad, con el cual siendo Dios, no consideró el ser igual como cosa que aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios y adoptó la humilde posición de un esclavo naciendo como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, lo dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesucristo es el anti-Ezequías. Ezequías se aferró a su tesoro terrenal y Cristo no se aferró a su gloria celestial. Ezequías se preocupó por la paz y seguridad en sus días, pero Cristo abandonó la paz y la seguridad del cielo por el bien de las generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por ti y murió por mí. 2000 años después. Ezequías con su orgullo trajo un juicio futuro sobre sus hijos. Cristo con su humildad tomó sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos para asegurar nuestro futuro eterno. Él soportó la ira de Dios para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Es la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Que Jesús estaba en la cruz, sufriendo. Estaba sangrando, tenía una corona de espinas. ¿Saben ustedes que la cruz es una de las muertes más cruentas? Porque te vas desangrando y vas muriendo poco a poco. Estás ahí colgado, tu cuerpo se está desgarrando, tus manos se están desgarrando.
Estás colgado de las manos, con clavos en las manos. Tienes sed, te estás deshidratando. Una muerte agonizante. Pero lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Ese es nuestro modelo, Jesucristo. Jesucristo no vivió para sí. Jesucristo vivió para los demás, vivió para las generaciones futuras, entregó su vida. Es el modelo que nosotros seguimos. Decimos que somos cristianos. Cristiano significa eso, seguidor de Cristo, imitador de Cristo. No, nuestra mentalidad no debe ser como la mentalidad de rey Ezequías, solamente pensando en mí, en el hoy, en el ahora, en nuestra época. Nuestra mentalidad siempre es, ¿cómo podemos avanzar en el reino de Dios pensando en las generaciones futuras también? ¿Cómo podemos ayudar a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Hermanos, si el espejo de Ezequías nos ha hecho sentir incómodos, gloria a Dios. Eso significa que el Espíritu Santo está hablando en tu corazón. La respuesta no es la desesperación, sino que podemos encontrar siempre paz y tranquilidad en el Evangelio. Podemos arrepentirnos y pedirle a Dios, Señor, he cometido un error al comportarme de esta manera. Ayúdame, Dios, a tener esta mentalidad del reino, generacional, comunitario y sacrificial. Hice un canto, ya con eso termino, hermanos. Un canto que lo escribe John Moore, lo traducen al español. Dice lo siguiente, no lo voy a cantar porque soy malo cantando, pero pongan atención a su letra. Dice lo siguiente: viajando en el camino angosto, somos peregrinos. Y los que nos precedieron, o sea, los que estaban antes que nosotros, y los que nos precedieron, están a los lados, animando a los fieles, alentando a los cansados. Sus vidas son un testimonio de la gracia del Señor. Teniendo en derredor tantos testigos, corramos la carrera no solo por el premio. Como los que nos precedieron, dejemos a los que vienen detrás la herencia de la fe en el nombre de Jesús. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. Que el fuego de nuestra devoción les ilumine. Que las huellas que dejemos les guíen a creer y que nuestras vidas les inspiren a obedecer. Después que nuestros sueños vengan y se vayan y que nuestros niños vean todo lo que dejamos. Que las huellas que encuentren y las memorias que descubran sean la luz que los ilumine al camino, con letra mayúscula camino, al camino que hemos seguido. Que los que vienen detrás nos hallen fieles. En este mundo, hermanos, donde solamente importa el yo, la palabra de Dios no es así. Ahí no está el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida está en entregarse por los demás. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la actitud que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos tener. Que no te engañe este mundo. Ahí no vas a encontrar, en ese hiperindividualismo, no vas a encontrar satisfacción. No lo vas a encontrar. Solamente en Cristo viviendo como Cristo nos dijo que viviéramos, ahí sí vas a encontrar satisfacción. Eso es lo verdaderamente importante. Gracias, hermanos, por favor.